La gente cree que el punk es una cosa que no es, la gente cree que el rock es una cosa que no es, y los grandes entes del medio te tratan de vender cosas como punk y cosas como rock, pero en realidad todo lo que es punk, no por apariencia, sino por actitud, porque la actitud punk y lo que es el punk en su raíz es, pues, escupirle básicamente al status quo, ¿no? Entonces, eso es lo que está debajo de las piedras. De ahí es de donde viene Black Flag, de ahí es de donde vienen los Sex Pistols, de ahí es de donde viene Shonen Knife, The Shags. Pues es tu actitud y la manera en la que cuestionas el entorno en el que vives, ¿no? Francisco Carrera es director de La Bestia Radio junto con Mario Rincón. La radio, sala de ensayos, label y estudio de grabación más grande de México para la música alternativa, especialmente la música punk. Aquí Mario. Creo que estos discos son importantes en este renacimiento a nivel incluso lírico, ¿no? Como que siento que cada vez las bandas se atreven más a decir lo que sienten, a hablar de política, como era interesante en esos años, porque siento que la política y la música van de la mano y se tiene que hablar. Bienvenidos al Cancionero de Kurt, una producción original de KEXP, la radio donde la música importa. Mi nombre es Albina Cabrera y esta es una versión en español y latinoamericana de la serie semanal The Cobain 50, conducida por Martin Douglas y Dusty Henry. Estas son entregas mensuales, pero también podrás acceder a ellas en inglés escuchando las roundtables que realizamos durante todo el año. Esta serie se dedica a repasar aquellos álbumes que Kurt Cobain eligió como parte de su Top 50. El impacto de esta música en la vida y obra de Cobain y la influencia de todo eso en América Latina y su cultura rock. En este episodio viajaremos por todas las eras del punk, desde sus raíces en los 60s, pasando por la primera y segunda era de oro del movimiento. Lo haremos de la mano de 4 álbumes que Kurt escuchó un montón. En nuestro quinto episodio, Shonen Knife con Burning Farm de 1985. Sex Pistols y el fundamental Nevermind the Bollocks, publicado en 1977. The Shags con Philosophy of the World de 1969. Oh, the rich people want what the poor people got, and the poor people want what the rich people got. Y Black Flag con su álbum de 1984, My War. My war, you're one of them who say that good my friend, but you're... Shonen Knife, basado en el episodio 15 de The Cobain 50, escrito por Martin Douglas y Janis Headley. 1, 2, 3, 4. La cantante y guitarrista Naoko me dijo que sus canciones de rock favoritas son en realidad canciones pop, pero tocadas duro. Quien me cuenta esto es la compañera Susie Expósito, periodista musical y cultural y una revolucionaria punk de Florida con actual base en Los Ángeles. En 1991, Kurt Cobain le dijo a la revista Melody Maker que cuando vio por primera vez a Shonen Knife en vivo, se convirtió en una niña de 9 años en un concierto de los Beatles. Like almost in tears. I was an emotional sap the whole time. I cried every night. You couldn't help it. Shonen Knife se formó en 1981 en Osaka por Naoko Yamano, quien decidió rockear en lugar de seguir un aburrido trabajo de oficina, e inspiradas por bandas como The Beatles y sus adorados The Ramones, Naoko y su amiga Michi Nakatani formaron la banda y pusieron a Tsuko Yamano, la hermana menor de Naoko, en la batería. Yamano, al rebelarse en contra de la vida de oficina o el matrimonio, destinos únicos para las mujeres japonesas de la época, no solo logró una banda espectacular, sino formó parte de una revolución cultural, feminista y musical que resuena aún hoy. Aquí Susie Expósito de nuevo. Entrevisté a Shonen Knife para MTV en 2014. Vinieron a Nueva York desde Osaka, que es una ciudad muy urbana y alternativa. Hay muchas motociclistas, motomamis y la gente tiene tatuajes, que todavía es un tabú en Japón.
Entonces, Shonen Knife fue tan importante porque combatió los estereotipos de las mujeres japonesas como criaturas dóciles y serviles. Creo que las canciones de Shonen Knife tienen esta cualidad salvaje. Si bien Mina Tanoshiku, lanzado en 1982, es técnicamente su primer álbum, Burning Farms de 1983 es su primer álbum de estudio. También es el álbum que apareció en el Top 50 de Kurt Cobain. Aunque sus letras a menudo eran ligeras y juguetonas como Elephant Pow Pow o Animal Song, también abordaban temas que desafiaban las expectativas tradicionales de las mujeres en la sociedad japonesa. Canciones como Twist Barbie y Banana Chips usaban el humor y lo absurdo para cuestionar los roles de género y las normas sociales. Long legs, she's very smart. She can dance well. Ooh, ah. Dan, 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 twist Barbie. Dan, 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 twist Barbie. Que es una banda muy under, pues. O sea, de hecho, sé que mucha gente no la topa, pero casualmente yo en los 90, gracias a un programa en Caracas que se llamaba Rocadencia, encontré a Shonen Knife y me gustó mucho. ¿Te clavaste? Sí, me clavé un ratito. Gran banda, gran propuesta. Siempre de Japón también ha sido como que un pilar de la música alternativa, ¿no? Y Shonen Knife, 10 de 10. Mario y Fran de La Bestia Radio, México, reflexionan sobre estas ícono pop-punk japonesas. Pero, ¿cómo fue que Shonen Knife llegó a ser tan internacional y cómo fue que arribó a distintos rincones de América Latina como México o Venezuela? Bueno, identifico 3 elementos y en este orden: Calvin Johnson, Kurt Cobain y MTV. Un año después del lanzamiento de Burning Farm, Calvin Johnson llega a Japón como parte de un viaje de estudios, aunque su sueño era tocar allí con su banda, Beat Happening. Calma, en el próximo episodio vamos a hablar de ellos. Su investigación académica se centró en estudiar la escena alternativa japonesa para publicar sus pensamientos en Up Magazine de Olimpia. Larga historia hecha corta, Calvin, quien se convertiría en este visionario de la música underground de Estados Unidos y creador de K-Records, se encontró con la música de las shonen luego de juntarse con un pez gordo de una discográfica japonesa que sugirió a la banda. Johnson consiguió una copia de Burning Farm, se la trajo limpia y contactó a la banda de inmediato para proponerles editar la versión americana de su material. El surgimiento del underground indie pop de a mediados de los 80 llevó a artistas como Sonic Youth a invitar a Shonen Knife a abrir para ellos en su ciudad natal de Osaka. Por otro lado, el lanzamiento estadounidense de Burning Farm en Kei atrajo la atención de otro punk obsesionado con el pop y que vivía en Olimpia, Kurt Cobain. O también podríamos llamarlo el fan número 1 de Shonen Knife, a quien les pidió que abrieran la gira europea de Nirvana en 1991. Shonen Knife abrió nuevamente para Nirvana en 1993. Para ese entonces, los pioneros grunge y MTV ya eran una sensación, lo que ayudó a las shonen a viajar por el mundo con su música, sobrevivir a cambios de formación y accidentes, lanzar un álbum de covers y hasta componer para la serie Las Chicas Superpoderosas. Estas leyendas vivas del pop-punk están celebrando ahora más de 40 años como banda. Lanzaron su 20º álbum el año pasado titulado Our Best Place, que contiene la canción Vamos Taquitos, inspirada en el nuevo hogar de Atsuko en Los Ángeles.
El éxito global de Sonic Knife fue un antes y un después para el punk japonés hecho por mujeres y ayudó a cuestionar y desafiar las nociones tradicionales de la cultura japonesa y su lugar en el mundo de la música. Seguiremos hablando del rol de las mujeres en el punk. Pero antes, retrocedamos un poco a los inicios. Vayamos al evento canónico del punk londinense. Entran a la cancha los Sex Pistols, basado en el episodio 16 de The Cobain 50, conducido por Dusty Henry. Para 1977, cuando aparece el disco Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols, en América Latina 14 países tenían dictaduras militares. Uno de sus países seguía siendo una colonia británica y apenas 6 de sus países tenían gobiernos democráticos. Quizás recuerdes a Rafael Uzcategui. Él es un periodista musical venezolano que colaboró en el episodio 2 sobre The Clash y el contexto social y político que dio vida al punk global y en especial al latinoamericano. Nevermind the Bollocks y el año 1977 se transforman en iniciadores para los libros oficiales del punk. En ese momento teníamos una cantidad muy importante de la población viviendo en una situación de pobreza y de marginación. Recordar que eran épocas de la Guerra Fría y, por tanto, los jóvenes que no se identificaban ni con partidos políticos de derecha ni con partidos políticos de izquierda encontraron en el género punk el canal ideal para canalizar su rabia y su descontento. Ya vimos en otros episodios del Cancionero de Kurt que ni el punk nació solo con los Sex Pistols ni solamente en Londres. En New York los Ramones arrancaban en 1974 y mucho antes, en los 60s, los Saicos de Perú ya habían lanzado música punk. Y tampoco fueron todos hombres blancos. Creo que las latinas son diosas primordiales que han sido condenadas a caminar por la tierra con un montón de payasos. Susie Expósito, quien además de artista punk, fue la primera latina en escribir una tapa para la revista Rolling Stone Estados Unidos, me comparte su visión sobre el lugar de las mujeres latinas en el movimiento punk. Pero, en términos más simples, creo que los latinos realmente valoran la fuerza de las mujeres. Pero lo que aprendí de las latinas punk es que nuestra fuerza no debería requerir nuestro sufrimiento ni nuestro abuso. Creo que las latinas aportan fuerza y sabiduría a la cultura punk, ya sean artistas como Alice Bag, Spit Boy, Tijuana No, los Downtown Boys. Tienen mucha sabiduría que impartir. En el episodio 3 del Cancionero de Kurt hablamos del rol definitivo de las mujeres en el movimiento punk global. Alice Bag sobresale como pionera y como talento chicano fundamental de la costa oeste en la era primigenia del punk. Yo ya estaba tocando en mi propio grupo de punk cuando salió el disco Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols. Fue en el otoño de 1977, yo tenía 18 años y ya estaba viviendo en Hollywood, involucrada en la escena de punk que se había estado desarrollando desde la primavera. Alicia Alice Armendáriz, conocida como Alice Bag, es quien me cuenta esto desde su casa en Los Ángeles. Alice fue la cantante principal y cofundadora de Bags, junto con Patricia Morrison. Ella puede contar esta historia en primera persona. Muchos de los punks de Los Ángeles vivían en un departamento llamado The Canterbury Apartments. Ahí se oía música a toda hora del día y noche, especialmente todo lo nuevo del punk. Cuando salía un disco nuevo de nuestra escena, de Los Ángeles, de Nueva York o de Inglaterra, se oía por los pasillos de The Canterbury. The Sex Pistols fue el grupo que había recibido más publicidad y esperábamos el disco con anticipación. Ya sabíamos que iba a salir y pues sí, cuándo exactamente. Y no sé si yo fui la que lo compró o si fue mi compañera de departamento, pero pues lo escuchamos y claro, nos encantó.
Fue muy popular. Mi canción favorita de ese disco era Submission. No caben dudas de que se ha generado un universo alrededor de los Sex Pistols. Desde películas, series, libros, toda una línea estética que los ha incluido hasta en colecciones de marcas hiperfamosas y súper alejadas de todo lo llamado punk. Esa onda expansiva de su corta existencia se dio por la intensidad con la que vivieron sus integrantes, quienes habitaron un Reino Unido tradicional en crisis, con juventudes desencantadas. Un clima perfecto para ser destruido por la hora temerosa de la anarquía Pistols. Not the nice, clean Rolling Stones. You see, they are as drunk as I am. They are clean by comparison. They are a group called the Sex Pistols. And I'm surrounded now by all of them. Just let us see the Sex Pistols in action. Esto sucedía un año antes del lanzamiento del disco Nevermind the Bollocks. La banda llegó de casualidad al programa británico de noticias Today después de que la agrupación Queen cancelara a último momento. Lo que sucede al aire es el fin del show y de su host, pero el comienzo de una leyenda que se esparció como dinamita por todo el Reino Unido. I am told that group have received £40,000 from a record company. Doesn't that seem to be slightly opposed to their anti-materialistic view of life? More the merrier. Really? Oh, yeah. Well, tell me more about it. We spent it, haven't we? I don't know, have you? Yeah, it's all gone. Really? Down the boozer. 40, really? Good Lord. Now, Johnny Rotten no deja dudas. That's just their tough flicked. It's what? Nothing, a rude word. Next question. No. What was the rude word? Shit. Was it really? Good heavens, you frightened me to death. All right. Antes de llamarse Sex Pistols, fueron The Strand y nacieron en 1972 integrados por Steve Jones como vocalista, el baterista Paul Cook y Wally Nightingale en la guitarra. Jones y Cook dicen que empezaron a tocar con instrumentos robados. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Lo que sucedió es que el trío comenzó a frecuentar una tienda de ropa llamada Let It Rock, que definiría la estética punk de la época. Uno de sus dueños, Malcolm McLaren, estaba muy metido en la música y hasta ayudó a diseñar a la banda estadounidense The New York Dolls. Si bien la tienda cambió de nombre a Sex, The Strand seguía jangueando ahí y McLaren decidió finalmente trabajar con la banda y sugirió cambios, con la condición de que el look sería parte fundamental de la formación. Nightingale fue reemplazado por Glenn Matlock y Jones dejó la voz. Y entró un chico de pelo verde llamado John Lydon, quien rápidamente fue bautizado como Johnny Rotten. Así nacieron los Sex Pistols. En octubre de 1976, los Pistols lanzaron su primer sencillo, Anarchy in the UK, una crítica mordaz al Reino Unido. Jamie Reid diseñó la portada del sencillo con la bandera británica rota y sostenida con imperdibles. Fue un escándalo total donde fans y detractores se contaban por igual. La música de los Sex Pistols viajó rapidísimo, llegando a Sudamérica y a los oídos de quienes se convertirían en la primera gran banda de punk de América Latina. Los Violadores. 1, 2, ultraviolento. Varias de moscas caminan por allí. 1, 2, ultraviolento. Yo ya venía escuchando rock en los años 70, acá en la Argentina, Papos Blues, Spinetta, Pescado Rabioso. Venía escuchando un poco Black Sabbath, desde todo lo que era Kiss, y hasta que llegó el punk. Escuchamos a Sergio Gramática, baterista y miembro fundador de Los Violadores, quien habló con KEXP. Escuché Anarquía en el Reino Unido de los Sex Pistols en un disco que era medio pirata acá en Argentina y me
Bueno, me pareció que era una síntesis perfecta del rock, en cuanto a letras, a ritmo, a todo. Era como lo que yo quería hacer. Realmente para mí fue como un saco a medida. Los Violadores son considerados pioneros del punk en América Latina. Su música y actitud sirvieron de inspiración para muchas otras bandas en la región. Esto ya nos lo contaba Rafael Uzcategui. 2 años después de 1977, es decir, en 1979, rápidamente aparece el primer disco grabado de punk hecho por una banda latinoamericana. Estamos hablando del disquito de 7 pulgadas, No, de los Dangerous Rhythm de México. Ya para 1980 aparecieron 2 grabaciones más y luego para 1983 se graba el primer disco de Los Violadores de Argentina, que es considerada la primera gran banda de punk latinoamericano y que influenció todo lo que vino después. No teníamos dinero y por tanto las grabaciones eran rudimentarias, pero precisamente esa precariedad junto a la agresividad que reflejaron esas primeras grabaciones fueron para el punk latinoamericano su identidad de fábrica. Como sucedió con Sex Pistols y The Clash, donde sus canciones fueron las puntas de lanza de toda una crítica al sistema inglés de la época, Los Violadores también siguieron una línea de protesta dura, que tuvo lugar en un contexto de represión política bajo la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. Aquí Sergio Gramática, baterista de la banda nuevamente. Bueno, cuando yo empecé con el punk rock en la Argentina existía la dictadura militar, que fue la más sangrienta de la historia, entre el 76 y el 83. Nosotros grabamos nuestro primer disco con Los Violadores en plena guerra por las Malvinas, con Inglaterra, que fue en el año 82, y ese fue nuestro primer disco. Y luego, bueno, hicimos toda una carrera por varios países de América, tocamos mucho en Chile, en Perú, llegamos al número 1 en Perú, tocamos en estadios. El punk se hizo famoso y muy en Argentina por Los Violadores, realmente, que fue la primera banda de punk rock en el mundo de habla hispana, ¿no? Y bueno, un poco los Sex Pistols fueron para nosotros los precursores. El estado de polos opuestos constantes que se da en el punk es digno de admiración. Mientras más rechazo, más pasiones. Después de la entrevista con Grundy que desató el escándalo, los Sex Pistols enfrentaron ataques y protestas. Amy los dejó, pero firmaron con A&M y luego con Virgin Records, lanzando God Save the Queen. God save the Queen, the fascist regime, it made you a moron, potential hate bomb. La canción, lanzada durante el Jubileo de Plata de la Reina, fue vista como una afrenta directa a la monarquía. La BBC la prohibió, pero aún así alcanzó el número 2 en las listas del Reino Unido. En 1977, la banda lanzó su álbum debut, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Kurt Cobain lo consideraba la mejor producción de cualquier disco de rock. Sin embargo, las tensiones dentro de la banda crecieron. Vicious se unió al grupo, pero su adicción a las drogas empeoró. Rotten dejó la banda después de un concierto en San Francisco en 1978. Ever get the feeling you've been cheated? Good night. Vicious y su novia Nancy Spungen cayeron en una espiral de drogas y violencia. Spungen fue encontrada muerta y Vicious fue arrestado como autor de su asesinato. Murió de una sobredosis en 1979, la misma noche en que salió de la cárcel. Dejó una nota pidiendo que lo entierren al lado de su amor. A pesar de la disolución de la banda, su legado perdura. Kurt Cobain y Nirvana siguieron el linaje punk de los Pistols, desafiando las normas y encontrando una audiencia devota entre los marginados.
Para parte de los Violadores, Nirvana y Sex Pistols son pilares fundamentales. Aquí gramática. Ya en los 90, el primer disco de Nirvana, Bleach, y luego con Nevermind también, que fue una especie de volver al punk. Con Nevermind de Volvo, para mí fueron los dos discos más grandes que escuché en mi vida. El sonido, toda la energía que tenía fue única y que lo sigo escuchando hoy en día. Alice Bag también cuenta cómo fue que cambió la letra de Anarchy in the UK a su favor. Lo interesante para mí es que años después, la canción Anarchy in the UK, le cambié las palabras y escribí una nueva letra llamada Equality in the USA sobre el tema de desigualdad de derechos entre los géneros. Así es que, aunque quizás la original no resonaba tanto conmigo porque no soy de el Reino Unido, soy de Estados Unidos, así es que para mí tenía una buena base y una buena actitud. Era una manera creativa y original de desafiar al gobierno, de cuestionar a la sociedad, de inspirar cambio. Así es que sí, para mí esa canción fue importante, especialmente porque yo la pude cambiar y hacerla sobre un tema que me interesaba más. Kurt Cobain dijo en 1992, la única razón por la que podría estar de acuerdo con que la gente llame a nuestra banda los Sex Pistols de los 90 es porque, para ambas bandas, la música es algo muy natural, muy sincero. The Shags con Philosophy of the World, basado en el episodio 17, escrito por Martin Douglas. My companion is with me wherever I go, it goes to. My companion is with me no matter what I do. Philosophy of the World de The Shags es uno de los álbumes más polarizantes jamás grabados. Frank Zappa dijo que eran mejores que los Beatles. Otros lo describen como increíblemente malo. You're such a sweet thing, but you can be so mean. You're such a sweet thing, you used to make me dream. Lester Bangs lo llamó uno de los hitos en la historia del rock and roll. Terry Adams comparó su estilo con el pionero del jazz libre Ornette Coleman. Las Shags son igualmente amadas y odiadas. Around the corners and over the bumps, every minute faster and faster, my heart thumps. Well, finally he stopped to get some gas. If I was to catch up, I had to move fast. I stepped on the gas and just made the corner. Wow, I was almost a goner. Alice Bag también recuerda cómo llegó este álbum protopunk a sus manos. El álbum de The Shags, Philosophy of the World, llegó a mí por unos amigos que realmente solo tocaban el disco para reírse. Después fui aprendiendo un poco más de la historia del padre de las muchachas que integraban en el grupo. Él había recibido un mensaje por parte de su madre que practicaba la quiromancia. Le dijo que en el futuro iba a tener hijas que iban a triunfar con un grupo musical. En cuanto pudo, el padre empezó a convencer a sus hijas que formaran un grupo. Bueno, la historia es un poco triste porque realmente no se sabe si las chicas, que eran las integrantes del grupo, realmente disfrutaron su tiempo haciendo música, o si solo fue idea de su papá o de la abuela. Pero el punto es que sí dejaron su huella, porque parte del punk es hacer un ruido interesante y original, y ellas definitivamente triunfan en eso. Fremont, New Hampshire, es el hogar de las hermanas Wiggin, Dorothy, Dot, Helen, Betty y Rachel. Cuando su padre, Austin Wiggin Jr., era pequeño, su madre le hizo una predicción. Le dijo que se iba a casar con una mujer de pelo rubio, que tendría 2 hijos y que sus hijas triunfarían en una banda musical.
Por supuesto que Austin creyó ciegamente en esta predicción y formó una banda con sus hijas, las Shags, a pesar de que no tenían en lo absoluto interés en la música. Austin compró instrumentos para sus hijas y les impuso un riguroso horario de prácticas. Las Shags tocaban todos los sábados en el Fremont Town Hall, enfrentándose a burlas y rechazo. Austin era muy severo con su disciplina, prohibiendo a amigos y novios a sus hijas. Las Shags tocaron en ferias estatales y asilos, grabando Philosophy of the World en 1969 en Fleetwood Studios. Sometimes I feel funny and bothered up inside. Then for some reason I just got to cry. Las canciones escritas por Dot tienen compases extraños y ritmos incoherentes. La canción principal describe de manera simple y perspicaz que el césped es siempre más verde al otro lado. My Pal Foot Food es un tributo a un gato perdido. My pal's name is Foot Foot. He always likes to roam. My pal's name is Foot Foot. I never find him home. I go to his house, knock at his door. People come out and say, Foot Foot don't live here no more. It's Halloween recuerda los números musicales de It's the Great Pumpkin, Charlie Brown. It's Halloween, it's Halloween, it's time for scares, it's time for screams. It's Halloween, it's Halloween. La inocencia y tristeza permea el álbum, evidente en canciones como Why Do I Feel y Who Are Parents. Some kids think their parents are cruel just because they want them to obey certain rules. Ni bien Austin falleció en 1975, las Shags dejaron de tocar. En 1980, Terry Adams ayudó a reeditar Philosophy of the World, ganando seguidores como Bonnie Raitt y Jonathan Richman. Kurt Cobain comparó favorablemente a las Shags con su querido sello K Records. En 1999, RCA Victor relanzó el álbum. En 2001 se lanzó un álbum tributo, Better Than the Beatles, con una versión de My Pal Foot Food. My pal's name is Foot Foot, Foot Foot. He always likes to run. My pal's name is Foot Foot, Foot Foot. I never find him home. I go to his house. En 2016, Light in the Attic reedita Philosophy of the World junto con Shag's Own Thing. My pal's name is Foot Foot, Foot Foot. He always likes to roam. My pal's name is Foot Foot, Foot Foot. I never find him home. La música de The Shags, creada en circunstancias tristes y casi trágicas, ha impactado al mundo, incluyendo a Kurt Cobain. Las predicciones de la madre de Austin se cumplieron, creando una de las bandas más únicas e influyentes en la música alternativa. Nuevamente, las mujeres son protagonistas claves de un movimiento musical. Para Alice Bag, no hay dudas. Las mujeres no hubiéramos estado presentes en la escena, no hubiera sido tan revolucionaria o tan interesante. Lo bello e importante del punk es que se abrió a personas con diferentes perspectivas y diferentes influencias musicales y que lo hace mucho más rico, más profundo, más complicado, pues más interesante. Black Flag con My War de 1984, basado en el episodio 18 escrito por Larry Msell Jr. Susie Expósito regresa abriendo su diario punk. Me acuerdo el video de Sonic Youth, Bull in the Heather, con Kathleen Hanna de Bikini Kill. Y yo pensé, quiero ser como ella. 10 años después, fundé mi propia banda y la llamé Shady Hawkins. Funny enough, tocamos en un show en Brooklyn con la hija de Kim Gordon y Thurston Moore.
y True Story llegaron en una limusina. Esa noche me acuerdo que mi banda tocó una versión de la canción My War de Black Flag porque me pareció muy feminista cuando la canté. Black Flag arrancó en 1976 en Hermosa Beach, California, fundada por Greg Ginn, único miembro aún vigente en la formación. Son una de las bandas más influyentes del movimiento hardcore punk de los 80, siendo también considerados uno de los pioneros del post-hardcore. Su sonido crudo, rápido y agresivo, junto a letras que abordan temas de alienación, ansiedad y frustración, describían un contexto estadounidense de crisis. La juventud veía con enojo y desesperanza las consecuencias de la crisis del petróleo y de la guerra de Vietnam. Black Flag ofreció un marco musical de contención. Black Flag lanzó varios álbumes influyentes, siendo Damage uno de los más notables, con temas como Rise Above y TV Party. Sin embargo, hoy nos centraremos en My War, el segundo álbum de los 3 que lanzaron en 1984, un disco que ocupa un lugar especial en la lista de los 50 álbumes favoritos de Kurt Cobain. Kurt Cobain era un gran admirador de Black Flag. En varias ocasiones mencionó la influencia de la banda en su música y en su enfoque hacia el movimiento punk. El disco My War es particularmente relevante, ya que nace con directa influencia de Black Sabbath. Esto generó una evolución en su sonido, aportando elementos del heavy metal y el doom. Este mix entre agresividad y ritmos más pesados y lentos resonaron fuertemente con Cobain, llevándolo a experimentar con la estructura y sonido de las canciones de Nirvana. Black Flag también dejó una marca significativa en la escena punk de América Latina. Su filosofía, hazlo tú mismo, resonó fuertemente en la región, donde bandas y seguidores adoptaron esta estética para crear sus propios sellos discográficos, organizar shows y promover una cultura independiente. Los fans de Black Flag cruzan las Américas y su influencia se ha mantenido hasta hoy. Aquí, Fran Carrera, de La Bestia Radio, describe este impacto en la escena musical actual mexicana. En lo personal siento que no va tanto por el sonido, sino más bien por la actitud. Y siento que en la actitud, pues esta ciudad está renaciendo tal cual. Por suerte, ¿no? Por suerte todo se está derrumbando en la Ciudad de México y se está yendo toda la vieja escuela. Estamos renaciendo y hay muchas bandas que están abanderando ese renacer, ¿no? Como Bondré, por ejemplo. Como el Chirota. Los Mengers, los Diabólicos. Black Flag es más que una banda. Es un símbolo de resistencia y autogestión. Su formación fue muy diferente a lo largo de los años, incluyendo algunos latinos como el puertorriqueño Ron Reyes, quien fue el segundo vocalista de la banda. Por la batería pasó el colombiano Roberto Valverde, Anthony Martínez e Isaías Gil. La música y filosofía de Black Flag han trascendido fronteras, inspirando a generaciones de músicos y fans en todo el mundo, incluyendo América Latina.
Kurt Cobain reconoció su influencia colocando a My War en su lista de los 50 álbumes preferidos, lo que refleja el impacto duradero de Black Flag en el punk y más allá. Gracias por acompañarnos en nuestro 5º episodio. A lo largo de este año, el cancionero de Kurt demostrará en cada entrega cómo estos 50 álbumes transformaron la cultura de su época, mientras creaban experiencias multisensoriales únicas que atravesaron el tiempo y el espacio. Esta entrega fue editada y masterizada por Roddy Nickpour. Dusty Henry estuvo a cargo de la edición editorial. Nuestra podcast manager es Isabel Caliri y nuestro director editorial es Larry Missel Jr. Gisela Casamadrid es nuestra asistente en producción. Y aquí tu host, escritora y productora Albina Cabrera. Escuchaste El Cancionero de Kurt, una producción de KEXP, donde la música importa. Especiales gracias a los entrevistados. Francisco Carrera, director de La Bestia Radio México. Mario Rincón, director de La Bestia Radio México. Susi Expósito, periodista musical y artista punk con base en Los Ángeles. Ha trabajado en Rolling Stone Magazine, Los Angeles Times, Vogue y más. Rafael Uzcategui, periodista venezolano, compilador de los libros Educación Anterior, sobre el punk en Venezuela y Mayoría Equivocada, sobre el movimiento del punk latinoamericano. Alice Bag, artista, activista y fundadora de Bags, mítica banda punk con base en Los Ángeles de fines de los 70s. Sergio Gramática, baterista y miembro fundador de Los Violadores, la primera banda punk de alcance masivo en América Latina.